Bildu tiene la palabra la señora Fullaondo Lacruz. Eskerrik asko Mahaiburu Andrea, Ministra Andrea, Jaun Andreok. Gaur eztabaidatzen ari garen lege proiektuak hezkuntza komunitateak urte luzez aldarrikatu dituen bi gai jorratzen ditu: ratioen murrizketa eta irakasleen lan baldintzen hobekuntza. Euskal Herria Bildutik aurrera pausu gisa ikusten dugu. Eta hala da bere egiten duelako agerikoa izan beharko lukeen ideia bat. Hezkuntzaren kalitatea gure hezkuntza sistemei egunero eusten dietenen lan baldintzen araberakoa ere badela. Irakasleen ikastortu karga murriztea eta ikasgelako ikasle kopurua gutxitzea neurri positiboak dira. Eskolak prestatzeari, irakasleen arteko koordinazioari, arreta individualizatuari eta familiekin egin beharreko lanari denbora gehiago ematea ahalbidetzen dute. Eta batez ere, funts publikoekin finantzatutako ikastetxe guztietan hezkuntza inklusiboago, bidezkoago eta kalitate handiagoko baterantz aurrera egitea. Por eso Euskal Herria Bildu va a mantener una actitud favorable hacia la tramitación de esta iniciativa, siempre que se respeten escrupulosamente nuestras competencias exclusivas en la materia. Y eso es por lo que velaremos durante la tramitación de esta ley, si es que se lleva a cabo. Velaremos porque el Gobierno del Estado no invada competencias que no le corresponden, porque no se sobrelegisle, porque no haya intentos de uniformización, es decir, porque solo se establezcan las bases sobre las que cada comunidad autónoma pueda trabajar para mejorarlas, adecuándolas a sus diferentes realidades. Entendemos que ese es el espíritu de la ley y por eso mismo compartimos muchas de las preocupaciones que el PNV plantea en su enmienda a la totalidad. De hecho, creemos que es crucial que este proceso se lleve a cabo en cooperación con las administraciones competentes y también con las organizaciones sociales y sindicales representativas en cada comunidad autónoma, tomando conciencia de la situación y de las singularidades de cada una de ellas y analizando cómo superar las dificultades tanto de financiación como de organización o planificación que un proceso tan complejo como este pueda acarrear. Y por esa misma complejidad, consideramos que es un proceso que debe llevarse a cabo con tranquilidad, progresivamente, planificadamente, en plazos que se puedan cumplir y garantizando su viabilidad presupuestaria para que sea asumible por las administraciones competentes y no acaben quedando en papel mojado. De cualquier modo, no creemos que esas sean barreras infranqueables. Es cuestión de voluntad política y asumimos que la tienen. Por lo tanto, como decíamos, favoreceremos la tramitación del proyecto de ley y votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas. Ahora bien, señorías del PNV, nos ha sorprendido gratamente que hayan apuntado a la necesidad de trabajar esta propuesta en cooperación con las organizaciones sindicales representativas del sector en la Comunidad Autónoma Vasca, es decir, con la mayoría sindical vasca. Y decimos que nos ha sorprendido gratamente porque estamos convencidas de que si se lo están exigiendo al Ministerio de Educación, cosa que nos parece perfecta, será porque por fin han tomado ustedes la decisión de hacer lo propio en los acuerdos de cualquier sector que se tomen en la comunidad autónoma que ustedes gobiernan. Y acordarán siempre con la mayoría sindical vasca. Y si eso es así, créanme, señorías, que la mayoría sindical vasca se alegrará, al menos tanto como nosotras. Eta lege proiektura itzuliz, esan dugun bezala, aurrera pausoa dela uste badugu ere gabezia garrantzitsuak dituela ere iruditzen zaigu, tartean anbizio falta. Hezkuntza sistemak dituen erronka askotariko ez hitz egin genezake, eta legearen izapidetzean egingo dugu aurrera egiten badu behintzat. Baina gaur 3 elementutan jarri nahi dugu arreta. Lehenengoa, eskola segregazioa da. Segregazioa gaur egun hezkuntza desberdintasunaren eragile nagusietako bat da. Eta badakigu, egoera horrek milaka haur eta gazteren hezkuntza aukerak sakon baldintzatzen dituela. Ildo horretan, proiektuak aitortzen du ikastetxe batzuek baliabide gehigarriak
eta ratioen egokitzapena behar dituztela. Urrats positiboa da, baina ez da nahikoa. Porque no podemos hablar de equidad únicamente desde la reducción general de ratios. Debemos hablar también de cómo distribuimos las oportunidades educativas, de cómo distribuimos los recursos y de cómo potenciar una escolarización equilibrada del alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos, para dar un marco habilitador a las comunidades autónomas, algunas de las cuales, de hecho, ya están intentando poner medidas contra la segregación escolar, como por ejemplo es el caso de la Comunidad Autónoma Vasca. Bigarren elementua, bilakaera demografikoa da. Testuak jaiotze tasaren beherakada eta ikasle kopuruaren murrizketa progresiboa aipatzen ditu, baina batez ere ratio berriak aplikatzea erraztuko duen faktore gisa. Gure ustez, askoz ere garrantzitsuagoa den zerbaiten aurrean gaude. Jaiotza kopuruaren jaitsierak gure hezkuntza sistema hobetzeko aukera eskaintzen du. Durante años hemos escuchado que reducir ratios era difícil por razones presupuestarias o de planificación. Hoy disponemos de una circunstancia objetiva que permite hacerlo de forma gradual y sostenible. La pregunta es sencilla. ¿Vamos a utilizar el descenso demográfico para recortar recursos, para cerrar aulas y desplazar profesorado y alumnado como pretendía hacer, por ejemplo, el Gobierno de Nafarroa? ¿O vamos a utilizarlo para mejorar la calidad de educación? Nuestra respuesta es clara. Debemos aprovechar esta realidad para reforzar la atención personalizada, para consolidar plantillas, para fortalecer la educación inclusiva y para garantizar, por ejemplo, la existencia de escuelas en el medio rural y en aquellas zonas donde la escuela constituye un elemento esencial de cohesión social y territorial. Porque la caída de la natalidad no debe traducirse en menos escuela, sino en mejor escuela. Este es un aspecto que corresponde eminentemente a los gobiernos de las comunidades autónomas, pero creemos que en la redacción de esta ley debería ser también tenido en cuenta. Y un tercer elemento que también consideramos fundamental es la educación infantil. Si existe una etapa decisiva para combatir desigualdades, para favorecer el desarrollo integral de los y las niñas y para garantizar la igualdad de oportunidades, esa es la educación infantil. Sin embargo, el proyecto deja esta etapa pendiente de una regulación posterior. Desde Euskal Herria Bildu defendemos que la etapa 06 debe ser concebida como una etapa educativa única, coherente y plenamente integrada en las políticas públicas de educación. Por ello creemos que la ley debería incorporar de manera expresa objetivos de mejora de ratios y recursos, tanto para el primer ciclo, de 0 a 3 años, como para el segundo ciclo, de 3 a 6. Porque la igualdad de oportunidades no comienza ni a los 6 años ni a los 3, comienza el primer día de vida. Amaitzeko, jaun Andreok, uste dugu lege hau bere eskumen esparrua gainditzen ez badu, norabide egokian emandako aurrera pausua izan daitekela. Irakasleen eskubideak aitortzen ditu, ratioak murrizten ditu, hezkuntza inklusioaren printzipioa indartzen du, ikasleen arreta hobetzen du, baina legearen izapidetze parlamentarioa anbizio handiagoz jokatzeko erabili beharko genukela ere uste dugu. Anbizio hori txertatzeko gai bagara, etorkizuneko erronkei erantzuteko bidezkoagoa, inklusiboagoa eta prestatuagoa egongo den hezkuntza eraikitzen ariko gara. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, senyora Fullaondo. Pel grup parlamentari republicà té la paraula la senyora Estrens Fallos.